Durante la luna de miel, mi marido confesó que aún amaba a su amante, y lo que pasó después te va a dejar en shock. Desde joven, yo tenía una idea terca en la cabeza, que el amor verdadero sí existía, y no era ese cuento de hadas cursi. Era algo real, de carne y hueso. Veía a mis padres, a mis tíos, incluso a vecinos con matrimonios duraderos, y pensaba, eso es lo que quiero. No tiene que ser perfecto, pero sí auténtico. Y entonces apareció Saúl. Llegó con ese aire tranquilo, una sonrisa fácil y una mirada que parecía saber más de lo que decía. Fue en el cumpleaños de una amiga en común, en Oviedo, y mira, no hizo escándalo, no vino con frases hechas, simplemente me habló como si ya me conociera. Y yo, que siempre fui un poco desconfiada, me encontré sonriendo más de la cuenta esa noche. Saúl tenía presencia, no se podía negar. En los meses siguientes, todo fue fluyendo en un ritmo que parecía el correcto. No era de esos que huyen del compromiso, al contrario. Le encantaba llevarme a todos lados, hablaba de nosotros en plural y se interesaba por mi familia como si ya fuera parte de ella. Y cuando decidió pedirme matrimonio, no hizo esa tontería de sorpresa en medio de un restaurante lleno. No. Fue a hablar con mi padre, cara a cara, como manda la tradición. Obtuvo la bendición sin tener que pedirla 2 veces. Mi madre lloró ese día, mi padre se emocionó, e incluso mi hermano mayor, que es más seco que pan de ayer, dijo que Saúl era de los buenos. Listo. Me comprometí rodeada de aprobación. Todo parecía encajar. La fiesta fue en Gijón, con muchas risas, bailes y gente diciendo que éramos el uno para el otro. Yo escuchaba esas cosas y lo creía. Cada detalle me hacía sentir más segura de lo que estaba construyendo. La preparación de la boda se volvió nuestra rutina. Elegir el vestido, pensar en los invitados, discutir, suavemente, por el color de las flores, todo eso nos unía más. Saúl ayudaba, opinaba, se involucraba. ¿Y qué hombre hoy en día realmente se mete en la decoración de una boda? Él hacía que pareciera tan importante para él como para mí. Decidimos hacer la ceremonia junto al mar, al atardecer, con la luz natural del Cantábrico iluminando las sillas alineadas. Yo quería que fuera algo ligero, sin exageraciones, solo amor puro, y parecía que así sería. A cada paso, me sentía más cerca de lo que siempre soñé, un amor tranquilo, bonito y vivido con respeto. Hasta entonces, nadie tenía motivos para sospechar nada. Ni siquiera yo. Y mira que siempre he tenido el radar afinado para detectar lo que está mal. Pero con Saúl, bajé la guardia. Me hablaba como si yo fuera la respuesta a todas sus preguntas. Y yo le creía, ¿sabes? Mientras todos a nuestro alrededor celebraban el compromiso como el inicio de un cuento de hadas moderno, Saúl vivía una realidad paralela que nunca tuvo el valor de mostrarme. Yo creía estar al lado de un hombre decidido, leal, listo para empezar una nueva vida conmigo. Y él, bueno, él parecía creerlo también. O quería creerlo. Pero la verdad es que nunca cerró del todo la puerta que había dejado entreabierta en el pasado. Su nombre era Estela. Nunca me había mencionado a esa mujer. Ni en conversaciones ligeras ni en las más profundas. Cuando hablábamos de relaciones pasadas, como toda pareja que está a punto de casarse lo hace en algún momento, Saúl decía que había vivido cosas que ya estaban resueltas. Nada importante, decía él. Hoy entiendo el motivo de esa omisión. La reaproximación entre ellos comenzó como una coincidencia. Eso fue lo que me contó después, con esa cara de quien intenta justificar lo injustificable. Según él, se encontraron por casualidad en una librería en Santander, donde ella vivía. Conversaron, intercambiaron algunas palabras y siguieron con su día. Pero no fue solo eso. Porque un mes después, ya se estaban viendo otra vez. Y esta vez, no fue por casualidad. Saúl empezó a salir con frecuencia con la excusa de encontrarse con unos amigos. Yo nunca fui controladora. No sospechaba nada. Él siempre fue tan correcto, tan disponible, tan presente. La mentira funcionaba porque él se esforzaba por mantenerla viva. Decía que me amaba, que estaba ansioso por la boda. Participaba en todo, la elección de las flores,
reuniones con la organizadora, visitas al lugar de la ceremonia. Incluso con mi madre se involucraba en las decisiones, ganándose el cariño de toda la familia. Mientras tanto, concertaba encuentros con Estela en lugares apartados. No dejaba huellas. Ella creía que era solo cuestión de tiempo para que él lo dejara todo por ella. Él, por su parte, vivía en un equilibrio frágil entre dos vidas que jamás podrían coexistir. Le aseguraba a ella, y a sí mismo, que ese reencuentro era solo para resolver asuntos pendientes. Pero no eran despedidas. Eran confirmaciones. Lazos que no cortó porque, en el fondo, no quería cortarlos. Aún dividido, Saúl siguió adelante con todos los planes de la boda. Nunca dudó, al menos no visiblemente. Me trataba con cariño, hacía promesas de futuro, hablaba de hijos, de viajes, de envejecer a mi lado. Y yo creía en todo. Porque, en ese momento, no había ninguna grieta visible. Ninguna. Él era demasiado convincente. El día de la boda, en Gijón, con el mar de fondo y los amigos reunidos, subió al altar con seguridad. Me miraba a los ojos como si yo fuera la única mujer del mundo. ¿Y yo? Yo pensaba que estaba viviendo la cúspide de mi sueño. Dije sí con el alma ligera, sin imaginar que él cargaba un peso que ni siquiera compartía conmigo. Era el tipo de mentira que no se dice con palabras, sino con silencios. Y su silencio fue absoluto. Construyó esa ceremonia como quien monta una vitrina, bonita por fuera, pero completamente artificial por dentro. ¿Los votos fueron sinceros? Tal vez lo fueran. Pero eran sinceros solo en la mitad que a él le convenía. Porque, en el fondo, la duda siempre estuvo allí. Y la duda, aunque disimulada, tiene el poder de corroer todo lo que se intenta construir. La imagen que él creó de hombre íntegro y enamorado empezó a desmoronarse allí mismo, ante los ojos de quienes no veían, incluso los míos. Pero yo aún no lo sabía. Nadie lo sabía. La farsa apenas empezaba a mostrar sus primeras grietas. Y todavía pasaría un tiempo hasta que se viniera abajo por completo. La luna de miel debía ser un nuevo comienzo. Uno de esos momentos que se guardan como un hito feliz en la vida de una pareja. Pero para mí, fue el inicio del fin. Llegamos a una casa apartada, en el interior de Galicia, rodeada de árboles y un silencio casi incómodo. Todo era muy bonito, sí, pero había algo en ese lugar, o tal vez en él, que no encajaba. Saúl decía estar cansado del corre-corre de la boda y que necesitaba unos días de paz. Al principio, la explicación parecía razonable. Pero la forma en que me miraba, ya no era la misma. En los primeros 2 días, intenté mantener el ambiente. Hice el almuerzo, sugerí caminatas, incluso puse una canción que a él le encantaba, pero su sonrisa siempre era a medias. Las respuestas eran cortas. Las conversaciones, vacías. Empezó a hablar en tonos vagos, decía frases como la vida da vueltas que uno no controla o ciertas cosas nunca se van de uno. Yo fingía no entender, porque la verdad es que ya empezaba a sospechar. Pero quería darle la oportunidad de hablar. En el tercer día, mencionó su nombre por primera vez. Estábamos cenando, y soltó, curioso. A Estela también le gustaba el vino blanco. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Con naturalidad. Casi con nostalgia. Como si estuviera compartiendo un recuerdo lindo, pero no conmigo. Me quedé en silencio. No quería pelear. Quería que él se explicara. A la mañana siguiente, me desperté decidida a aclararlo todo. Preparé café, me senté a la mesa, y lo llamé por su nombre. Saúl, mírame. Hay algo entre nosotros que no estás diciendo. Quiero que seas sincero ahora. Sin rodeos. Él me miró de una forma extraña, como quien ya sabía que ese momento llegaría. Respiró hondo, apoyó los codos en la mesa y dijo en voz baja, no te merezco, Carmen. Eso no respondía a nada. Me mantuve firme. No te pregunté si me mereces. Pregunté qué me estás ocultando. Silencio. No huyó. Solo bajó la mirada y habló, sin rodeos, todavía amo a Estela.
por más que una parte de mí ya lo sospechara, escucharlo fue como un golpe seco. Aún así, me mantuve entera. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nos casáramos. Tardé unos segundos en poder decir algo. No lloré. Solo lo miré y hablé con la voz más firme que logré reunir. ¿Y te pareció justo arrastrarme hasta el altar aún así? Pensé que casarme contigo me iba a curar de eso. Que si vivía contigo, construía una vida contigo, iba a poder olvidar. Pero la verdad es que mentí. A ti y a mí. Cerré los ojos por un instante. Lo que más dolía no eran las palabras, era el hecho de que las había guardado tanto tiempo, como si yo fuera una espectadora de mi propia historia. Me trataste como un plan de escape. No me amabas, solo querías huir de lo que sentías por otra persona. No es eso. Yo, te amo. De otra forma. Solo que, intentó completar, pero no pudo. Y yo no quise escuchar más. Me levanté de la mesa. No hice un escándalo. Solo dije, este matrimonio termina aquí. Antes de que se convierta en una mentira aún mayor. Volví al cuarto, cerré mi maleta y me quedé sentada al borde de la cama por unos minutos. Él no me siguió, no intentó detenerme. Solo se quedó afuera, en silencio, como quien presencia su propia derrota y no tiene el valor de intentar salvar nada. Volver a casa después de eso fue como salir de una pesadilla, aún medio aturdida, intentando entender en qué momento, exactamente, todo se había desvanecido. No volví llorando. Volví decidida. Porque, por más que él me hubiera traicionado, no iba a dejar que eso pasara como un simple error del destino. Saúl necesitaba enfrentar el daño que causó. Y no solo conmigo. También con mi familia, los mismos que lo acogieron, lo aplaudieron y creyeron en esa imagen bien construida que él sostuvo con tanto esmero. Cuando llegamos a Oviedo, no le dejé espacio para escapar. Le dije, sin rodeos, vas a venir conmigo. Vas a mirar a mis padres a los ojos. Vas a decir la verdad. Y vas a asumir lo que hiciste. Él dudó. No lo esperaba. Tal vez pensaba que yo simplemente seguiría con mi vida sin exponer nada. Error suyo. O entras conmigo a esa casa, o yo misma cuento todo. Pero el silencio no te va a proteger. Y así, al final de esa tarde nublada, tocamos la puerta de mis padres. Fue mi madre quien abrió. Tan feliz de verme que no notó, de inmediato, mi expresión. ¿Ya volvieron? ¡Qué sorpresa! ¿Y? ¿Cómo fue el viaje? Preguntó, animada. Necesitamos hablar. Todos. Entramos. Mis padres se sentaron en el sofá, mi hermano apareció por el pasillo, y Saúl se quedó de pie, pareciendo cada vez más pequeño. Crucé los brazos y lo miré de lado. ¿Vas a hablar tú o hablo yo? Él me miró, respiró hondo y, con voz quebrada, empezó, traicioné su confianza. Traicioné a Carmen. Nunca dejé de tener sentimientos por otra persona. Me casé creyendo que podría superar eso, pero me equivoqué. Y fui un cobarde. Esperé a que ella lo descubriera sola. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre no dijo nada, solo lo miró con esa mirada seca que dice todo sin necesidad de gritar. El silencio ahí pesaba más que cualquier acusación. Saúl intentó completar, lo siento mucho. De verdad. Pero nadie respondió. Yo tampoco. Lo que había que decir, ya estaba dicho. Y cualquier palabra más sería un desperdicio de aire. Después de eso, solo me levanté, miré a mi padre y dije con calma, necesitaba que supieran todo. Y que vieran quién es él en realidad. Saúl intentó acercarse, tal vez esperando un gesto de compasión. Y Carmen, perdóname. Fui débil. Me reí. No con burla, sino con incredulidad. ¿Débil? No. Fuiste egoísta. Una persona débil al menos duda antes de destruir a alguien. Tú solo hiciste lo que quisiste, como quisiste, creyendo que nadie se daría cuenta. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Ahora vete. Ve tras eso que todavía sientes. Porque de aquí,
tú ya te fuiste hace tiempo. Se fue esa misma noche. Sin maleta hecha, sin besos de despedida. Solo se fue. Y esta vez, lo dejé. Con el paso de los días, empecé mi propio proceso, no de venganza, sino de reconstrucción. Hice silencio. Me alejé de todo lo que me recordaba a él. Eliminé su nombre del celular, quité fotos del estante, dejé de repetir la historia a quienes preguntaban. No quería vivir en el dolor. Quería salir de él. Poco a poco, empecé a caminar de nuevo. Reorganicé mi rutina, volví al trabajo, retomé viejos hábitos. Con calma. Después de que Saúl salió de la casa de mis padres, desapareció por un tiempo. No mandó mensajes, no quiso saber cómo estaba. Pensé que había hecho las maletas y se había ido directo a los brazos de Estela, y, una vez más, tenía razón. Empezaron a vivir juntos casi de inmediato. Por lo visto, no perdió el tiempo. Asumió la nueva relación como quien se cambia de ropa, sin vergüenza, sin pausa. Pero vivir con alguien no es lo mismo que encontrarse a escondidas. La rutina revela todo aquello que la fantasía esconde. Y allí, donde ya no existía el secreto que alimentaba el reencuentro, solo quedó la verdad. Y la verdad de ellos no era bonita. Al principio, aún intentaban mantener las apariencias. Saúl se empeñaba en mostrar en redes sociales que estaba empezando de nuevo, publicaba fotos con ella acompañadas de frases hechas, como si intentara convencer al mundo, o a sí mismo, de que era feliz. Pero quien necesita demostrar felicidad todo el tiempo, rara vez la está sintiendo de verdad. La convivencia pronto empezó a cobrar su precio. Estela era posesiva. Desconfiaba de todo. Quería tener control sobre cada paso de él, cada llamada, cada detalle de su rutina. Y él, que siempre había huido de cualquier responsabilidad más sólida, empezó a irritarse. Las discusiones llegaron rápido. Primero por cosas pequeñas, el tiempo que pasaba en el teléfono, los amigos con los que aún hablaba. Después, los roces se volvieron más serios. Celos, acusaciones, gritos apagados durante la noche. Intentaban resolverlo como podían. Estela presionaba, amenazaba con irse de casa, hablaba de terminar. Y Saúl, previsiblemente, prometía cambiar, pedía perdón, decía que era solo una fase. Pero él no sabía cómo sostener una relación cuando ya no tenía dónde esconderse. Ya no había una familia encantada con él, ni una novia planeando una boda. Solo había una mujer cansada y un hombre perdido. Las peleas se volvieron rutina. Los vecinos oyeron discusiones. Una de ellas terminó con Estela arrojando sus pertenencias por la ventana. Literalmente. Ropa esparcida por la acera, y él allá abajo, recogiendo lo que podía salvar. No tardó hasta que ella lo echó de casa definitivamente. Sin aviso, sin drama. Solo dijo, aquí se acabó. Ve a buscar otro lugar donde esconderte. Y eso fue lo que hizo. Se hospedó en una habitación pequeña en las afueras de Santander, pagando por semana. Sin rumbo, sin más excusas. Fue en ese medio tiempo que conocí a Joel. Acababa de llegar a la ciudad, biólogo, tranquilo, de buen humor. Nos cruzamos en una librería cerca del centro. Y, al contrario de Saúl, no intentó impresionar. Solo conversamos. Sin prisa, sin juegos. Con el tiempo, vino el interés. Después, el cariño. No era una pasión avasalladora, era respeto, cuidado, presencia. Con él, todo empezó despacio. Y eso, en ese momento, era exactamente lo que yo necesitaba. Fue entonces cuando Saúl empezó a mirar hacia atrás. Primero con timidez, un me gusta en una foto antigua mía. Después, una llamada no respondida. Mensajes cortos, espaciados. Hola, solo quería saber cómo estás. Espero que estés bien. Yo leía y no respondía. Porque ya sabía a dónde iba todo eso. Saúl no quería pedir disculpas. Quería recuperar la sensación de seguridad que tenía conmigo. Pero yo ya no era esa mujer que él dejó en Galicia con una maleta y el corazón roto. Mientras él se hundía en los escombros de sus propias decisiones,
mi vida seguía. Y seguía bien. Joel seguía presente, pero nunca invasivo. Me daba espacio, me escuchaba, respetaba mis silencios. No forzaba un amor que aún estaba naciendo. Solo se quedaba. Y eso, para mí, lo era todo. Empezamos a salir con más frecuencia. Caminatas por el centro, largas conversaciones en los parques de la ciudad, encuentros simples. Nada de promesas, nada de exigencias. Poco a poco, fui sintiéndome cómoda para confiar de nuevo. Y me di cuenta de que amar no tiene que ser una tormenta. Puede ser una brisa. Y esa brisa me hacía bien. Sin embargo, la frecuencia del acoso de Saúl aumentó. Los mensajes dejaron de ser espaciados y comenzaron a llegar en horarios aleatorios, a veces en plena madrugada. Empezó con un perdón, luego vino el pensé en ti hoy, seguido de te extraño. Llegó al punto de dejar notas en la puerta de mi casa. Escribía como si aún estuviéramos juntos. Una vez escribió, ¿recuerdas nuestro vino favorito? Compré uno. Está aquí, esperándote. Leía eso y sentía más incredulidad que miedo. ¿Realmente creía que bastaba con reaparecer con un gesto simbólico para revertirlo todo? Un día fui al mercado y, al salir, lo vi al otro lado de la calle. Parado, apoyado en un poste, observándome. Cuando me di cuenta, él giró el rostro como quien intenta fingir una coincidencia. Pero no era coincidencia. Empezó a suceder más de una vez. Una esquina por aquí, una panadería por allá, su coche estacionado a 2 cuadras de mi edificio al comienzo de la noche. Empecé a sentirme acorralada. Como si estuviera intentando, poco a poco, volver a entrar en mi vida, no por la puerta principal, sino por las rendijas que él creía que aún existían. Yo lo notó. Un día me preguntó, ¿estás mirando mucho hacia atrás cuando caminas por la calle? ¿Está pasando algo? Le conté todo. Me escuchó en silencio, luego solo dijo, eso no es nostalgia. Eso es invasión. Fue entonces cuando decidí dejar de esperar que él entendiera solo. Fui a la comisaría. Expliqué todo con detalles. No tenía capturas de todo, pero tenía fechas, mensajes, incluso imágenes de las cámaras del edificio que lo mostraban merodeando mi calle por la noche. Los agentes fueron objetivos. Me dijeron que, antes de cualquier medida formal, era necesario evidenciar que él estaba sobrepasando límites. Entonces surgió la idea, aceptar su pedido de un último encuentro. Simular que estaba dispuesta a escucharlo, pero en un ambiente controlado, con los agentes esperando. Acordamos vernos en un café cerca de la estación de tren, donde el movimiento era constante. Envié el mensaje, podemos hablar. Pero solo una última vez. La respuesta llegó en segundos. Aceptó como quien acaba de ganar la lotería. Dijo que iba a abrir su corazón, que finalmente diría todo lo que tenía guardado. Acordamos para una tarde de viernes. Llegué con anticipación. Los agentes ya estaban posicionados, discretamente. Me senté en una mesa apartada, con una taza de té frente a mí y las manos temblando por dentro, pero firmes por fuera. Él llegó 5 minutos después, con la misma sonrisa falsa que aprendí a descifrar demasiado tarde. Se sentó, acomodó el abrigo y empezó a hablar. Carmen, solo quería mirarte de nuevo. Estás aún más hermosa. No respondí. Solo asentí con la cabeza y lo dejé continuar. Con cada frase, quedaba más clara su intención de manipulación. Decía que todo fue un error, que Estela nunca significó lo que pensaba, que su vida no tenía sentido desde que yo desaparecí. En el momento justo, la policía se acercó. 2 agentes se identificaron con calma, le pusieron las esposas sin alboroto. Él se quedó sin reacción. Me miró como si no entendiera. ¿Llamaste a la policía? No tuvo tiempo de decir nada más. Fue conducido fuera del café sin resistencia, rodeado de miradas curiosas de quienes no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Fue detenido, interrogado y liberado unas horas después con una orden de restricción clara, no podía acercarse más a mí. Ni llamarme, ni enviar mensajes, ni aparecer cerca de mi casa. El mensaje estaba dado, ahora con el peso de la ley. Supe,
poco después, que intentó explicar la situación a conocidos como si todo hubiera sido un malentendido. Dijo que aún la amaba y que solo quería una oportunidad para hablar. Pero nadie se conmovió. Porque hasta los más cercanos a él sabían que eso ya había pasado cualquier límite aceptable. Saúl pasó a vivir solo. Sin Estela, sin empleo fijo y ahora con fama de inestable. Intentó reubicarse, pidió ayuda a algunos antiguos colegas, pero no encontró espacio. La imagen que tanto había preservado se derrumbó como un castillo de naipes. Y él se vio, al fin, como siempre fue, solo, confundido e incapaz de sostener aquello que decía ser. Mientras tanto, mi vida finalmente encontró equilibrio. Con Joel, las cosas siguieron creciendo despacio. Nunca hubo prisa. Él entendía mis pausas, respetaba mis silencios, y sabía que el tiempo cura lo que ninguna palabra puede alcanzar. Empezamos a compartir pequeñas rutinas. Una cena el jueves, un paseo el domingo, una charla larga en una noche cualquiera. Sin presión, sin promesas vacías. Y fue así como, sin darme cuenta, empecé a confiar de nuevo. No en los hombres. En mí. Confiaba en mis decisiones, en mi intuición, en mi capacidad de decir basta cuando fuera necesario. Lo que pasó con Saúl no me rompió, me moldeó. Me hizo más consciente, más selectiva, más fuerte. Muchas personas me preguntaron, después de todo, si aún sentía rabia. Pero la verdad es que no. La rabia exige energía. Y yo no iba a desperdiciar ni una gota más de mi vida con alguien que solo supo restar, nunca sumar. Un día, caminando con Joel por el paseo marítimo, él tomó mi mano y dijo, no hablas mucho sobre lo que pasaste. Sonreí. Es que hoy, lo que tengo es tan grande comparado con lo que quedó atrás, que no vale la pena darle voz a lo que ya murió. Joel no respondió. Solo siguió caminando a mi lado, como siempre lo hizo. Y ahí, con el mar al frente, sentí que el ciclo finalmente se había cerrado. No porque olvidé, sino porque decidí no cargar más con nada que no me pertenece. La historia con Saúl fue una caída. Pero no mi final. Fue el punto de partida de la mujer en la que me convertí después de él. Saúl es el retrato de muchos manipuladores que andan por ahí, saben mentir con calma, fingir amor y ocultar verdades hasta el último segundo. Pero, al final, la máscara siempre cae. ¿Tú ya lidiaste con alguien así? Cuéntalo en los comentarios, tu historia puede abrirle los ojos a mucha gente.